Muy bien, gente. ¿Te viene a escuchar? Tiene convicción, tiene convicción. Muy bien. Qué lindo estar en casa. Qué lindo, como leía la pastora Delia, qué lindo estar todos juntos, qué lindo venir a la casa del Señor. ¿Y sabes qué? Tuvimos campa de niños, como habrán visto en el grupo de WhatsApp. Llegamos hoy en la tarde, algunos están medio cansados porque se durmió un poquito, ¿no? Yo menos cansado, estamos bendecidos por servir al Señor. Fue un fin de semana hermoso. Le voy a pedir, Carmen, ¿no te animás a contar un poquito del campa? O sea, un poquito de lo que fue. Claro, soy la elegida. Un aplauso para acá. Bueno, empezando que cuando se planeó era como algo imposible, digo. Y 30 niños, ¿qué te parece? Pero los fueron más de 35. Entraban todos juntos, lo acomodamos y pasamos hermoso. Comieron hasta 8 panchos cada uno. Potrecito de chocolate, chivito, no sé, estaban como en la gloria los gurises, ¿no? Pero ellos se fueron bendecidos, también esos cultos, esas reuniones con los niños también estaban ahí adorando, recibiendo de la presencia de Dios, arrodillando, llorando, los nuestros también estaban allí recibiendo presencia de Dios, y eso es maravilloso, amén. Le damos gracias a Dios por todo eso. Amén. Qué lindo, de verdad fue un fin de semana hermoso y ayer realmente la presencia de Dios fue hermosa. A la noche había varios niños de los que vienen acá a la iglesia que estaban juntos así, abrazados, llorando, ministrados. Hasta nos sorprendió un poco con Vicky porque se había ido un poco larga la reunión ahí y estaban algunos medios aburridos que iban, volvían a la capa y de repente los encontramos abrazados llorando. De un momento para otro, y eso fue Dios, porque imposible, hasta nosotros no sabíamos el momento que hacer con algunos de los chicos, pero Dios hace todas las cosas posibles. Y eso es lindo, que aún desde chiquitos puedan ir viendo de que todo se trata de Él, de Jesús, y que es Él el que cambia las vidas. Amén. Así que en esta tarde te quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón. Te voy a pedir que me acompañes al libro de Mateo 8, del 1 al 4. Vamos a leer dos historias un poco parecidas. Mateo 8, del 1 al 4. ¿Lo tienen? Amén. Y si no lo tienen, va a estar en la pantalla. Tremendo. ¿Cómo estaba la torta del principio? Wow. Impresionante, ¿no? Ese grupo de bienvenida se dice todo, tan despegado. Muy bien, Mateo 1. Mateo 8, del 1 en adelante, dice: y cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y le adoraba, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Muy bien, y ahora vamos al libro de Lucas. Lucas 17, desde el versículo 11 en adelante. En Mateo tenemos la historia donde Jesús sana a un leproso. Ahora vamos a Lucas, donde Jesús, el título dice: Jesús sana a 10 leprosos. No le alcanzó solo con uno, sino que después sana a 10. Dice lo siguiente, desde el 11:
Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, dijo el hombre. Tu fe te ha sanado. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque vos estás en este lugar. Te quiero pedir que realmente esto que vamos, Señor, a compartir juntos, Señor, como iglesia, como hermanos, como casa, Señor, vaya a lo más profundo de nuestro corazón y que sea vos ministrando realmente a nuestro espíritu, a nuestras emociones, a nuestra alma, Señor. Que sea vos hablándonos y transformándonos por completos. Amén y amén. Muy bien. Tenemos 2 historias donde Jesús se encuentra con leprosos, ¿verdad? En la primera, esta persona le dice: Señor, si tú quieres, sáname. Los otros 10 que estaban desesperados le dicen: Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. ¿Y sabés qué? Hay 3 puntos de la relación con Dios, de nuestra relación con Dios, que en esta historia nos hace aprender o nos habla de cosas que pasan cuando nos relacionamos con Dios de forma sana. Hay puntos, como hablábamos la vuelta anterior, cuando les hablaba de aquella persona que había sido libre y en forma de gratitud él iba, lo encontraban a los pies de Jesús una vez de ser libre. ¿Se acuerdan que hablamos hace un par de domingos cómo las personas libres actúan en base a esa libertad? Entonces hay ciertos puntos que nosotros tenemos que hacer para cuidar nuestra libertad. Y sabes que en el camino con Dios hay 3 cosas que necesitan ser parte de nuestro caminar. También son consecuencias de nuestro caminar. Y esas 3 cosas son sanidad, gratitud y fe. Sanidad, gratitud y fe. Esos 3 puntos que son bien importantes en nuestro caminar con Dios. La sanidad, ¿por qué la sanidad? Porque es inevitable que cuanto más tiempo pasamos con Dios, más sanos somos. ¿Por qué? Porque en esta historia nos cuenta que estas personas no simplemente fueron sanos externamente y de esa lepra que ellos tenían, sino también que fueron sanos en todo su interior y en toda su vida. Dios, un encuentro con Jesús le cambió literalmente la vida. Y ahora vamos a ver un poquito más de esto. Pero, como hablábamos hace un par de domingos, cuanto más cercanía tenemos con Dios, más autoridad tienen las palabras de Él sobre nosotros. Cuanto más cercanía, más autoridad tienen las palabras de Dios sobre nosotros. Las palabras de la Biblia tienen autoridad en nuestras vidas, se empiezan a ser vivas, eficaces, cuando nos acercamos a Él, cuando nos relacionamos con Él. Entonces es inevitable que cuanto más cerca estamos con Jesús, más sanos vamos a ser. Si en este tiempo necesitamos sanidad, ya sea física, o emocional, o del alma, o de la mente, es necesario pasar tiempo con Dios. Es necesario pasar tiempo con Jesús. Porque los encuentros que nos cuenta la Biblia de Jesús no eran simplemente encuentros de sanidad física, sino que realmente había una sanidad interior en sus vidas. Les cambiaba la existencia, porque esa gente venía mal, venía angustiada, venía con baja autoestima, y Jesús, un encuentro con Jesús, lo cambiaba todo. ¿Por qué les hablo de esto, de una sanidad completa? Porque nos cuenta la Biblia que esta persona que vuelve a agradecerle en la segunda historia,
el leproso que vuelve a darle gracias a Jesús por la sanidad, cuenta que era samaritano. ¿Por qué la Biblia se detiene a contarnos que era una persona samaritana? ¿Por qué? Porque los samaritanos eran excluidos por los judíos. Eso es parte de la historia bíblica, que necesitamos entender. Cada vez que la Biblia nos habla de un samaritano, no solo tenemos que pensar en la necesidad que tenía esa persona física o exteriormente, sino también en la necesidad interior que esa persona necesitaba por ser rechazada por la sociedad. La Biblia nos cuenta el buen samaritano. En otro momento la Biblia también nos cuenta la mujer samaritana que estaba en el pozo. Todas estas personas necesitaban un milagro físico o algo exterior, pero lo que más ellos necesitaban era un cambio interior. Todos rechazaban a los samaritanos. Entonces, no solo que estas personas estaban necesitadas y tenían lepra en su cuerpo, que todos en algún momento hemos visto, o alguna imagen o algo, o si no la vieron, ni la vean, de una persona leprosa, es algo espantoso, es algo desesperante. Entonces, no solo que estas personas, estos leprosos, estaban luchando con esa enfermedad, sino que también nos cuenta que eran samaritanos. Entonces también estaban excluidos por la sociedad. Y no solo eso, sino que hay más. Sino que los leprosos en aquel momento eran también excluidos por la sociedad, por las personas. Eran repugnantes. Hablábamos hoy con Vicky que cuando un leproso pasaba por un lugar, dice que movían una campana, hacían sonar una campana porque decían: acá hay un leproso, hay una persona no deseada. ¿Te imaginás lo que podría llegar a afectar a aquellas personas que no solo estaban enfermas, sino que eran rechazadas, eran hechas a un lado por todas las personas, eran alejadas de la esperanza? Ya no había esperanza para esa gente. No solo que luchaban con una enfermedad, sino que habían perdido la esperanza, porque los alejaban de las personas de la sociedad, los hacían a un lado. Las personas que los tenían que amar, su familia, bueno, los separaban, porque eran personas no deseadas. Y ¿sabes qué? La primera historia que leímos de aquella persona leprosa que le pregunta a Jesús: ¿quieres sanarme? Y no solo que Jesús le habla y está a kilómetros y le dice: sí, sé sano, no, sino que se acerca y lo toca. Aleluya. Se acerca y lo toca. Eso va en contra de toda la lógica religiosa de ese momento. Iba en contra de toda la lógica de ese momento en lo cultural. Como una persona cristiana, como una persona como Jesús se va a acercar. Yo me imagino lo que pensaban los discípulos, los que pensaban, los que estaban viendo esa escena. Dice: este está loco, todos se alejan, pero él se acerca. ¿Y qué es lo que estaba predicando Jesús con ese ejemplo? ¿Qué es lo que estaba tratando de enseñarle a aquellas personas? Es que no hay excusa para que una persona pueda recibir la gracia de Dios. Lo que Jesús estaba tratando de hacerle entender es que no hay situación difícil, no hay rechazo que podamos ver en las personas que sea lo suficientemente fuerte para alejarnos de un encuentro con Jesús. Todos se alejaban de estas personas, mas aquel que vino por amor se acercó al que nadie se quería acercar. Gente, no hay excusa para el amor de Dios, no hay situación, hay gracia, hay gracia. Todos mostraban alejamiento para algunas personas, todos mostraban lo correcto, la lógica: no te acerques a estas personas. Mas Jesús vino a romper toda lógica, vino con su amor, con su gracia, con su amor perfecto, y se acercó a las personas más necesitadas. Y en este tiempo, más que nunca, gente, como iglesia, nos tenemos que acercar a aquellos que nadie se quieren acercar. Aunque piensen que estemos locos,
Aunque piensen, ¿qué está haciendo esta persona? ¿Cómo la iglesia se va a estar mezclando con los que nadie quiere mezclarse? Y es ahí donde tenemos que estar. Es ahí donde necesitamos ser casa. Porque fue el ejemplo que Jesús nos dejó. Fue el ejemplo que Él mostró, no con simplemente palabras, sino con acciones. Amén. No solo se encargó de la sanidad física. Jesús simplemente podría haberle dicho, sí, si es la voluntad del Padre, tal vez sos sanado. No simplemente lo sanó, se acercó, lo tocó, sino que también esa acción representó un cambio en el interior de aquellas personas. Y a veces necesitamos, o a veces oramos mucho por lo exterior, por los milagros exteriores. Gloria a Dios, estamos orando por milagros, por sanidad. Pero más importante que todo eso, es necesario un cambio en nuestro interior. Amén. Un cambio en toda nuestra vida, porque Jesús no solo se encargaba de una parte, sino que era un cambio profundo en las personas. Entonces, lo primero que necesitamos entender de que no hay situación que nos excluya de la presencia de Dios. No hay situación que nos excluya, que nos aparte, como dice la palabra, del amor del Señor, de la gracia de Dios. Hay gracia para todos. Hay gracia para todos. Esto es una casa para todos. Vos sos una casa para todos. Nosotros somos una casa para todos. No simplemente acá, en los lugares donde nos movemos. Necesitamos hacer un cambio en las personas que nos rodean. Necesitamos dejarnos usar por el Señor para hacer casa donde otros no lo son, donde otros dividen, donde otros rechazan. Jesús era donde Él iba. Entonces, en este tiempo más que nunca necesitamos mostrar la gracia del Señor. Y ¿sabes otra cosa? Como les hablaba, para el caminar con Dios hay que tener fe. Dice que en un momento, estos 10, en las dos historias, cuenta que cuando Jesús sanaba a estas personas, Él le decía, ve y cuéntaselo a los sacerdotes, en la primera historia. En la segunda, estas personas le gritan, Jesús, ten compasión de nosotros. ¿Y sabés lo que le dice Jesús? No le dice, sé sano, y no fueron sanos en el momento, sino que Jesús les dice, ve, vayan frente a los sacerdotes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Por qué también la Biblia nos da este detalle? ¿Por qué? Porque las personas leprosas, cuando dejaban de ser leprosas y cuando empezaban a ser leprosas, los que determinaban esto eran los sacerdotes. Los sacerdotes, cuando las personas iban delante de ellos, decían, esta persona es leprosa, aléjense de ellos. Cuando esa persona se sanaba, iba frente a los sacerdotes veían y determinaban si esa persona había sido sana de verdad. Es más, sino que tenían que pasar un proceso para realmente ver y determinar que esa persona había sido sana de verdad. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que los leprosos, cuando estaban en su plena enfermedad, ni se acercaban a los sacerdotes. ¿Por qué? Es más, ni se acercaban a ninguna persona, no podían, eran rechazados. Pero ¿qué pasa? Cuando estos leprosos o cualquier persona empezaba a ser sana, iban frente a los sacerdotes para que ellos puedan ver si realmente habían sido sanos. En otras palabras, cuando Jesús los manda frente a los sacerdotes, ellos podrían haber pensado, ¿por qué nos está mandando a los sacerdotes si todavía seguimos enfermos? ¿Para qué Jesús nos dice que vayamos frente a ellos si allá solo van los que están sanos? ¿Para qué? ¿Qué nos está tratando de decir Jesús? Es una locura, nos van a echar. No nos podemos acercar ni a ellos. Y Jesús, en otras palabras, estaba probando su fe. ¿Por qué? Porque en el camino a llegar a los sacerdotes dice que estas personas fueron limpias. En el camino empezaron a caminar en fe por una palabra de Jesús. Y en el camino ellos fueron sanados. Muchas veces Jesús va a probar nuestra fe, aunque todavía no haya respondido lo que nosotros le estamos pidiendo.
Muchas veces Dios va a pedir de nuestra fe, aunque muchas veces no haya cumplido el milagro que tanto le estamos pidiendo. Hay momentos que simplemente necesitamos caminar en fe. Muchas veces hay que seguir viniendo a la iglesia a buscar del Señor, aunque todavía Dios no haya respondido. Eso es responder en fe. Muchas veces cuando estamos cansados en nuestra casa, cuando estamos agotados por el trabajo, cuando estamos angustiados, necesitamos más que nunca ir a nuestro cuarto seguro, ir a buscar de Dios, aunque muchas veces nos sintamos desanimados. Eso es fe. Eso es fe. Aunque no querramos, volvemos al lugar seguro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús en este momento? Yo sé que todavía no fueron sanos, pero vayan frente a los sacerdotes. Ellos sabían, no les quedaba otra. Era confiar o confiar, no había otra. Entonces ellos fueron caminando en fe y en el camino a que se cumplía, aunque todavía no se había cumplido, milagros empezaron a ocurrir. En otras palabras, ¿qué enseñanza nos deja Jesús? Es que la fe, por nuestra fe, aunque muchas veces no veamos nada, milagros empiezan a ocurrir. Amén. Aunque muchas veces no veamos la claridad del panorama, si caminamos en las palabras que Dios nos dio, milagros empiezan a ocurrir en nuestro caminar con Dios. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Necesitamos más que nunca tener fe. Y como último punto, ya voy a ir terminando para que sean felices. Los casados, muy bien. ¿Sabes qué? Hay algo, un detalle muy importante, y es que en la segunda historia Jesús sana a 10 leprosos. Y de esos 10, ¿cuántos volvieron a agradecerle a Jesús por lo que había hecho? 1 de 10. Es más, hasta Jesús se sorprende y le dice, ¿no eran 10? ¿Por qué estás vos solo? ¿No eran 10 los que habían sido sanos? ¿Y sabes qué? Algo que necesitamos tener como hijos de Dios es gratitud por lo que Él ha hecho. Aunque no haya ganas, aunque muchas veces sea difícil, es necesario serle gratos al Señor. Porque si estamos acá, es por su gracia. ¿Y sabes qué pasa? Y esto nos enseña un principio espiritual muy importante, esta historia. ¿Por qué? Porque muchos siguen a Dios, muchos han visto los milagros de Dios, muchos han visto el poder de Dios, pero hay muchos que pertenecen a esos 9 que no vuelven a agradecerle a Dios y que no tienen intimidad con Dios. Pero hay muy pocos, y esta es mi esperanza, y es la esperanza de Dios para nosotros como casa, que aunque sean los de la minoría, que hay muchos que pertenecen a ese 1%, que pase lo que pase, siempre vuelven al lugar seguro. Amén, gloria. ¿Por qué? Porque esa persona sabía que antes no tenía nada, que no había esperanza, que no había nada, que lo rechazaban todos. Y un encuentro con Jesús lo cambió todo. Y él sabía que esa persona, la única persona que se acercó a él, la única persona que se interesó por él, merecía toda la honra de él. Merecía que vuelva en gratitud a tirarse a sus pies otra vez. Y en este tiempo, como casa, como iglesia, Dios está esperando de nosotros que volvamos a sus pies otra vez. En forma de gratitud, aunque todavía no haya ocurrido el milagro, volver a sus pies otra vez. Volver una y otra vez. De los 10 lo entendió solo 1. De los 10, solo 1 lo entendió. Habían recibido la misma libertad, habían recibido la misma esperanza.
Se habían encontrado con el mejor pastor de todos, con el que era perfecto. Y aún así, tal vez por falta de tiempo, por tantas cosas, no volvieron al lugar seguro. ¿Y saben lo que pasa? Que muchas veces tenemos tan poco tiempo, tenemos tantas cosas que nos ocupan la mente, que nos olvidamos de volver al lugar seguro otra vez. Que nos olvidamos de volver con el que lo cambió todo. Porque tal vez nosotros no estábamos enfermos como esos leprosos, pero sí en nuestro espíritu, en nuestras emociones, estábamos leprosos, estábamos sin esperanza. Y un encuentro con Jesús lo cambió todo. Amén. Necesitamos ser de esos pocos y ojalá que cada vez seamos más. De que no importa las obligaciones, no importa tantas cosas que tengamos en nuestro día, siempre ocuparnos de tener un espacio para aquel que lo cambió todo, para aquel que nos transformó por completo. ¿Y sabes qué? Ya para terminar, ahora sí. Cuidado. Quería representar esto de nuestra relación con Dios. Traje mate. Infaltable mate. ¿Y sabes qué? A mí me encanta el mate, ustedes ya lo saben, ando con el mate para todos lados. Y me acordaba en estos días de un profesor del Instituto Bíblico que todas las mañanas cuando teníamos clase con él, él siempre nos decía: y chicos, ¿ya se tomaron unos mates con el Señor hoy? Y era su forma de decir, él decía: yo ya me tomé unos mates con Dios. Y mirá, ni preparé el mate, dice todavía. Pero ya me tomé mi tiempo con el Señor. Y sabés, yo acompaño el mate con todas las cosas. Es mi acompañante. Incluso a veces para orar, para leer la Biblia, el mate siempre está ahí. ¿Y sabes qué? Dios todos los días nos está esperando para que podamos pasar ese tiempo con Él. Para que podamos tomar esos mates con Él. Eso tan especial, ponele lo que quieras, café, tereré, lo que quieras. Entra lo que quieras en nuestra relación con Dios. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que Él siempre nos está esperando. Y las sillas son dos. Y hay una que siempre está ocupada. Y Dios siempre nos está esperando. Pero ¿sabes qué? Y esto es lo triste. Que muchas veces Él nos queda esperando. Y muchas veces, por la urgencia del momento, pasan los días, pasa el tiempo. Y no venimos a pasar ese tiempo con Él. Hay tantas cosas que nos preocupan, que nos alejan, nos siguen alejando de esa relación con Él. Porque una relación es de a dos. Una relación es de a dos. No hay forma que un matrimonio, que una familia, que una amistad perdure en el tiempo si no hay intimidad, si no hay charlas. Y con Dios es lo mismo. Y Él nos sigue esperando. Él nos sigue esperando. Y a veces suplantamos lo eterno, lo hermoso, lo que nos llena, lo pleno, por cosas momentáneas, por la preocupación momentánea. Y nos olvidamos quién fue en un principio, que nos rescató y que nos sacó la lepra espiritual. Mirá, conozco tanta gente que he conocido a lo largo de mis años. He estado años y años desde que nací prácticamente en la iglesia y he visto gente que fue sana, que estaba mal, depresiva, ansiosa, que estaba en las últimas y Dios la rescató y la sanó. Pero no sé qué pasó en el camino, que de un momento para el otro se empezó a alejar, empezó a olvidar que la relación era de dos. Y empezó a olvidar
que Dios siempre la estuvo esperando ahí. Y hay situaciones que nos van a querer desviar de esto, gente. Hay cosas que parecen muy urgentes para solucionar. Y aquello por lo cual tanto le pedimos a Dios, aquel trabajo, aquella familia que Dios nos dio muchas veces es lo que nos quita tiempo. Aquello que Dios nos permitió tener es lo que muchas veces nos termina quitando el tiempo de pasar tiempo con Él. Necesitamos ser de ese porcentaje, aunque sea chiquito, que todos los días vuelva a ese lugar de intimidad. Amén. Porque Dios nos sigue esperando. Gloria. Su silla sigue ocupada porque te está esperando. Te está esperando. Y hay tantas cosas que nos llenan la cabeza hoy en día. Hay tantas preocupaciones que se solucionarían con una charla con Él. Hay tantas cosas que queremos solucionar con nuestras fuerzas que parecen urgentes y nos olvidamos que todo se solucionaba acá. Necesitamos volver a la esencia de todo. Necesitamos volver a depender de Él, porque éramos leprosos espiritualmente y Él nos libró, Él nos sanó, Él nos dio una nueva oportunidad, Él nos dio gracia, Él nos dio plenitud y Él sigue esperando por nosotros. Amén. Ponete de pie en esta tarde.